Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 18. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Exhortaciones y recomendaciones de la fe. Nos habla Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 4 versos 2 al 18. Y esta carta finaliza con algunas exhortaciones que nosotros podemos colocar en práctica, aún en medio de esta sociedad en la cual no les importa la palabra del Señor y buscan otras corrientes o corrientes teológicas, corrientes filosóficas, cosas del pensamiento humano que no les van a ayudar, pero muy pocas personas recurren a la palabra del Señor. Y este devocional nos habla a nosotros de una exhortación práctica que hace Pablo a nosotros como cristianos y pues a la sociedad que puedan escucharlo. Y la primera exhortación o recomendación exhortativa que hace Pablo es acerca de la oración perseverante. Esa oración perseverante es orar con acción de gracias. Muchas veces nosotros oramos a Dios siempre pidiéndole cosas, porque esa es la necesidad prioritaria que nosotros tenemos. Cuando nosotros sentimos estar en esta necesidad o tener un problema a nuestro alrededor, nosotros clamamos al Señor y nosotros pedimos, pero lo que dice Pablo es que también tengamos un corazón agradecido, y el consejo de Pablo es orar sin cesar, orar en todo tiempo, no importa las circunstancias favorables o las desfavorables, en todo momento nosotros tenemos que orar al Señor. Y también orar por aquellas personas que lo necesitan, orar por las personas alrededor, aunque nosotros seamos egoístas, porque a veces pedimos solo para nosotros, pero también nosotros tenemos que pedir
por aquellas personas que están pidiendo una oración. Como dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces Pablo pedía al Señor por todas aquellas personas que él les había hablado la palabra del Señor, que él escuchaba que estaban bien o que estaban también en dificultad. Él siempre tomaba la oportunidad o siempre tomaba el tiempo de orar por aquellas personas, y esta oración se llama una oración de intercesión. No solamente por nosotros, por nuestra necesidad debemos orar, sino por las necesidades de otra persona, porque la oración del justo puede mucho, pero la oración también hacia las personas que necesitan que Dios sea obrando sobre sus vidas. También esta oración perseverante es una oración por la predicación de la palabra. Y Pablo lo dice ahí en su carta, que pedía al Señor para que se le abriera una puerta, no una puerta, la puerta de la cárcel, sino se le abriera una oportunidad para hablar de la palabra del Señor. Y nosotros debemos también incluir en nuestra oración aquellas personas que predican la palabra del Señor, aquellas personas que van a otras latitudes, a otras etnias, a otros países, a otros departamentos, a otros lugares lejanos, a compartir la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que hay mucha gente que son misioneros, que han abandonado sus comodidades y que están al otro lado del mundo o en las etnias, dando a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Y nosotros debemos orar por ellos, mantener esa oración de intercesión por las misiones, porque nosotros somos una iglesia misionera y debemos siempre tener presente a aquellas personas que hacen la obra de Dios, aquellas personas que van haciendo la predicación de la palabra del Señor. Dice, así que Pedro en Hechos nos habla a nosotros de una historia, y dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, él estaba en la cárcel a causa de la predicación de la palabra del Señor, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces nosotros debemos orar por aquellos pastores también que están en necesidad. Redoblemos nuestras oraciones por ellos. La segunda recomendación de Pablo en esta carta es la conducta sabia. Y la conducta sabia con los de afuera. Es una recomendación que nos hace Pablo acerca de nuestro comportamiento hacia las personas pues que nos conocen, pero que no conocen de Dios, que saben que somos cristianos, que saben que nosotros asistimos a una iglesia, y nosotros debemos tener un comportamiento digno de la palabra, un comportamiento digno del Señor, como dice Pablo o Pedro en esta carta, en su primera carta, que dice: asimismo vosotras mujeres. Y esta es un consejo que le da a las mujeres de su conducta. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es el testimonio que nosotros debemos dar, aún sin palabras, porque a veces nuestra conducta, nuestra manera de ser habla más que nuestras palabras. Entonces, esto es la recomendación que Pablo hace en su carta de la conducta sabia con los de afuera. Pero ¿para qué nosotros debemos tener una conducta sabia con las personas que nos conocen y que no conocen del Señor? Pues para ganarlos para Dios, porque el Señor siempre pasa, nos conduce a esas personas que necesitan la palabra del Señor, que necesitan el Evangelio, y nosotros debemos ir a esas personas para ganarlos
y por eso la conducta de nosotros debe ser intachable. El comportamiento en medio de esta sociedad perversa debe ser intachable, dice la palabra del Señor, y no convertirnos de pronto a las prácticas que esas personas hacen, más bien convertirlos al Señor, como decía Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y esa es la palabra que el Señor nos dice a nosotros cuando estamos en medio de esta sociedad. Nosotros debemos convertirlos ellos al Evangelio, a nosotros, a lo que nosotros practicamos, y no irnos tras las cosas que ellos practican. Debemos reflejar a Cristo. Debemos reflejar a Cristo porque nosotros somos cartas, lo decía Pablo, cartas abiertas sois vosotros y escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces ese es el consejo que nos da Pablo, de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, en todas las cosas que hacemos. Nosotros debemos reflejar al Señor Jesús, y Pedro lo decía en su carta: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos reflejar como Cristo era, manso, humilde de corazón, que tenía una relación buena con la gente, que amaba a la gente. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros a ser como Cristo y reflejar lo que nosotros somos. Y lo último que nos dice ahí la carta son palabras apropiadas. Esa es como una exhortación, una recomendación que nos hace la palabra del Señor, y que Pablo le hacía a la iglesia de los colosenses. Palabras apropiadas que edifiquen. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser de edificación para muchas personas, y debemos reflejar lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón pues habla la boca. Y si en nuestro corazón hay amargura, eso hablamos. Y si en nuestro corazón hay odio, eso hablamos. Y si en nuestro corazón hay muchas cosas malas, pues eso hablamos. Pero si hablamos de Cristo, si hablamos de amor, si hablamos de perdón, eso es lo que hay en nuestras vidas. Eso es lo que sale. Y debe ser para edificación y no para maldición. Que no destruyan esas palabras que hablamos, porque la Biblia nos lo recomienda y dice: ninguna palabra corrompida o vulgar, destructiva, salga de vuestra boca, sino una palabra buena, que sea para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces no debemos hablar cosas inapropiadas, cosas que afecten a la demás gente, cosas hirientes, cosas destructivas, sino cosas que edifiquen a las personas que nos están escuchando. Y también palabras que glorifiquen a Dios, que glorifiquen el nombre del Señor, porque nosotros somos la sal del mundo y la luz del mundo, y por eso nosotros debemos evidenciar en nuestras obras y en nuestras acciones que amamos a Dios, y que por medio de esas cosas glorificamos al Señor. Estas recomendaciones hacía Pablo en su última, en esta carta, y en sus últimas palabras de esta carta nos hablan también de algunos saludos personales que hacía Pablo a sus amigos, a las personas que le estaban leyendo la carta, pero esas palabras que él decía eran palabras para fortalecerlos, para animarlos, para darles aliento. Aunque sean palabras exhortativas, siempre deben tener ese fin y ese propósito de alentar a las personas. Y estas palabras y esta enseñanza a nosotros nos ayuda, nos alientan, nos fortalece y nos conducen a tener buenas acciones. Entonces vamos a orar. Los que me escuchan y
invitación de hoy es esa, a que oremos constantemente, a que las palabras que salen de nuestra boca edifiquen a las demás personas y que nuestra conducta sea sabia. Gracias, Señor, oh Dios, te damos por tu palabra, por esta palabra que tú nos enseñas, Señor, que nos exhortas, Padre, a orar en todo momento, Señor, por tantas necesidades y por tanta gente que necesita, Señor, nuestro respaldo en oración. Ayúdanos a tener un buen comportamiento frente a este mundo perverso. Y ayúdanos, Señor, a decir palabras buenas, que edifiquen, Señor, que alienten, que fortalezcan a los oyentes. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.